Saludos y bienvenidos al capítulo número 25 de la Biblia para Todos, basada en la Biblia para niños de la maestra Concepción Barrón. Hoy con el capítulo de Jonás y la ballena. Es un feo vicio la desobediencia. En esta historia lo vamos a comprender. Figúrense que había un siervo de Dios, un profeta llamado Jonás, al que un día el Señor le dijo: Mira, Jonás, irás a la ciudad de Nínive y les dirás a las gentes que allí viven que yo veo que se han hecho malas y perversas, que se corrijan o me van a obligar a castigarlas y que atiendan mis advertencias. Jonás escuchó cuanto el Señor le había dicho, pero como Nínive era enemigo de su pueblo, pensó: yo no quiero advertirles nada para que el Señor Dios los castigue. Bien que lo merecen. Se puso en camino como si fuera a cumplir la orden, pero en lugar de tomar el rumbo debido, tomó el opuesto y caminando llegó a la orilla del mar. Jonás, queriendo retirarse lo más posible de Nínive, tomó el barco que así le convenía y empezó a alejarse mucho. Él pensaba que Dios no lo veía, pero como su conciencia no estaba tranquila, se metió en lo más oscuro del barco, así que no pudo disfrutar del viaje y estaba tan inquieto que no encontraba acomodo. Tú y yo sabemos que Dios todo lo ha visto y que lo dejó embarcarse, pero en pleno mar se desató una tormenta terrible. Rayos y truenos estremecían el cielo. El viento era muy fuerte, levantaba unas tremendas olas que parecía como si el barco fuera a desaparecer. Las velas se rompieron y todas las cosas iban de un lado para otro. En el interior del barco era terrible. El capitán y la tripulación estaban aterrados, lo mismo que Jonás, pero no se atrevió a pedir ayuda a Dios por desobediente. Como la situación empeoraba, Jonás se decidió y dijo al capitán: yo soy la causa de esta horrible tempestad, porque he pecado contra Dios y Él me castiga. Pero como no es justo que ustedes vayan a morir por mi causa, arrójenme al mar. Yo lo tengo merecido. Solo así se calmará la tormenta. No lo hubieran querido hacer, pero como el viento y la lluvia no cesaban y el peligro era muy grande, lo arrojaron al mar. Como por encanto, la tempestad se calmó. Cesó el viento y las olas se hicieron suaves. Desaparecieron las nubes negras y el cielo se hizo claro y azul otra vez. El barco pudo continuar su viaje de forma tranquila y la tripulación se dio cuenta del poder de Dios y de cómo le obedecen el mar, el viento y la lluvia. Así que ellos ya se cuidarían de obedecerlo también. ¿Qué sucedió con Jonás? Apareció en el mar una enorme ballena que se lo tragó. Se encontraba en un lugar muy oscuro. Era el vientre de la ballena. Como nada se distinguía, le entró un miedo horrible. ¿Qué haré?, se preguntaba. Dios mío, ayúdame. Se atrevió a decir: seguro que me estás viendo. Mira qué lugar tan oscuro y tan incómodo. Ayúdame aunque no lo merezco. Nunca más volveré a desobedecer, te lo aseguro. Por favor, Dios, sálvame. Dios se apiadó de él, hizo que la ballena fuera a la playa, que sintiera un asco horrible en el estómago y que vomitara a Jonás. Y así fue como se encontró nuevamente en tierra. Volvió entonces a oír la voz de Dios que le dijo: Jonás, ve a Nínive para advertir a esas gentes pecadoras que se encomienden o me obligarán a castigarlas, destruyendo su ciudad dentro de 40 días. Ahora sí, Jonás obedeció y se marchó a Nínive. Cuando llegó, empezó a gritarles: si no se enmiendan y dejan de pecar, Nínive será destruida dentro de 40 días. ¿Qué se van a enmendar estos?, pensaba entre sí. Les vendrá el castigo, estoy seguro. Después se fue a una colina para poder ver desde allí la destrucción de la ciudad y esperó, pero nada. Pasaron los 40 días y nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El rey y el pueblo, cuando oyeron la noticia que gritaba Jonás de que Nínive sería destruida en 40 días si no se arrepentían, se atemorizaron tanto que se propusieron no pecar más. Pidieron perdón a Dios, oraron, hicieron penitencia, en una palabra, se corrigieron de verdad y por eso no fueron castigados. Jonás estaba disgustado, no le entendía y murmuraba diciendo: ¿cómo es posible que Dios tenga piedad de esta gente y pueda tener compasión de ellos que tanto lo han ofendido?
Sucedió entonces que junto a donde estaba sentado Jonás en aquella altura, empezó a crecer una plantita. Más y más crecía la planta hasta convertirse en un hermoso árbol, que daba una sombra fresca y agradable, la que Jonás saboreaba con deleite. Debajo de la tierra, un gusano y después muchos empezaron a comerse las raíces de aquel frondoso árbol, que poco a poco empezó a secarse. Primero las hojas, después las ramas y por último se acabó el árbol. Jonás al verlo se puso triste y entonces Dios le dijo, tú estás triste porque se muere un árbol. ¿Comprendes ahora por qué para mí sería una gran pena destruir la ciudad y a todos los que en ella viven? Porque al arrepentirse y corregirse he tenido piedad de ellos y los he perdonado. Claro que ahora sí lo entendía Jonás y estaba muy bien. También una vez más se daba cuenta de la sabiduría y de la bondad de Dios para con sus criaturas.